Hola amigos, agradezco a Dios su bondad y le rogamos que Él, a través del estudio de su palabra, nos dé firmeza en el corazón para seguir considerando su consejo y tengamos cada día mejores resultados en nuestra toma de decisiones. Dios es fiel y Él cumplirá su propósito en nosotros. Espero que al desarrollo de este tema tengamos al final un buen resultado y bendiciones a través de enseñarnos cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Dios te bendiga y vamos a comenzar. El título de esta plática que tendremos la titulé como el trabajo del Espíritu Santo. El tema que desarrollaremos lo nombré el fruto del Espíritu Santo. La base bíblica la tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Iniciemos por definir qué es el fruto. Es el resultado o el producto final de un proceso de siembra y cultivo de una semilla específica. Semilla, semen, son lo mismo. La simiente que Dios siembra en el corazón y en la mente del creyente es la de su Espíritu Santo. Joel, capítulo 2, versículo del 28 al 29, nos dice así: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El recurso utilizado por Dios para esta siembra es la palabra del Evangelio y toda la Escritura Sagrada, la Biblia, el manual de fe y conducta que tenemos como hijos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25, nos habla de esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Juan, capítulo 6, versículo 63, nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay un proceso de desarrollo previo a la producción del fruto, que podemos nombrar formación cultural del reino de Dios. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Así nuestras vidas tienen que ser, muy apegadas a la palabra del Señor, muy arraigados a la fuente de vida, lo que Dios nos da a través de Jesucristo y de su Espíritu, para que nosotros estemos siempre, siempre pegados a esa fuente de vida y podamos producir de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida, que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor, para que tú y yo estemos desarrollando y poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Punto número 1. La libre voluntad y la fe en Dios. La producción del fruto del Espíritu en el ser humano depende de su fe en Dios y de su propia voluntad. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, nos dice así: Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La semilla de Dios, sembrada en la mente y en el corazón humano, es la promesa de Dios cumplida. La norma para que esta promesa de Dios sea realidad en nuestras vidas es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, nos habla la palabra del Señor así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, como leemos en esta porción de la Biblia, se oponen entre sí. No permite que hagamos lo que conviene. Sin embargo, si seguimos la guía del Espíritu Santo, somos libres. La palabra del Señor nos dice que cuando conocemos la verdad nos hace libres. También nos habla de que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo que tenemos libertad. Es a través de Jesucristo que también el Espíritu Santo viene a nosotros, habita en nosotros y nos permite dar fruto. Punto número 2. El Espíritu Santo es el labrador. El Espíritu Santo nos guía a un desarrollo integral al sembrar la semilla de su fruto en cada uno de los creyentes. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Estos nos sirven para relacionarnos correctamente y adecuadamente con Dios, en primer lugar, pero también con los hombres. Voy a pasar al punto número 3, frutos del Espíritu Santo. El amor, porque es la principal esencia del ser divino. Dios es amor, dice la palabra del Señor, pero también es el primer mandamiento que nos da el Señor y el más importante. Mateo 22, del versículo 37 al 38. Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amor es también el elemento básico para ejercer la justicia social humana. Mateo capítulo 22 al 39 nos dice: Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Todas las funciones y operaciones humanas deben fundamentarse en el amor. Por ejemplo, se ejerce la profesión que se ama. Se cuida el negocio que se ama. Se casa con la persona que se ama. Todo lo que tú amas, eso prospera. Gozo es un estado de ánimo de satisfacción plena. No hay mejor motivación para vivir, trabajar, producir, compartir y disfrutar que estar plenamente satisfecho en todo. Proverbios capítulo 15, versículo 15, nos dice así: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es muy importante que entonces entendamos que el gozo nos ayuda a mantener un estado de ánimo plenamente satisfecho. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, también nos habla así: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Todo lo que hizo y hace Dios es para nuestra satisfacción. Por eso, amigo, es importante y justo que todo lo que hagamos nosotros sea para satisfacer a Dios. La paz es un estado de conciencia que nos asegura que todo en relación con nosotros y con nuestra familia, comunidad, país, está en orden, regularizado, atendido y vigente, que no existen adeudos, culpas, demandas y condenas, ni con Dios ni con los hombres. En Juan capítulo 14, versículo 17, nos habla de esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a pasar también a otro bloque importante de los frutos del Espíritu Santo. Estos son la paciencia, benignidad, bondad. Son frutos que nos permitirán ser eficientes en las relaciones humanas y perfeccionarnos. La paciencia está ligada a la sabiduría. La persona que no es paciente no es sabia, es alguien arrebatado, apresurado, desinformado y muy constantemente equivocado. La paciencia es el tiempo que debemos usar para hacer las cosas que nos aseguran obtener los resultados esperados. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8, nos habla de esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La benignidad es un elemento básico de la naturaleza que nos da identidad y origen. Provienen de la esencia del corazón y tiene todo que ver con las intenciones, las que tenemos para hacer las cosas y para cumplir el propósito que tenemos. Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37 nos habla: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 15, versículo 19 nos habla de esta forma: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es muy importante que guardemos
siempre la intención de nuestro corazón. De ahí salen cosas importantes para bendecir o para maldecir. Por eso el Señor nos insta a que procuremos siempre guardar nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en las intenciones de nuestro corazón. La bondad es una manifestación del carácter de Dios. Dios es justo y actúa siempre practicando justicia. Cumple con todo lo que es su responsabilidad hacer, aun cuando los demás no sean justos. La bondad entonces está ligada a la misericordia. Dios es bondadoso y extiende su misericordia al pecador, al miserable, al condenado, al desposeído, al limosnero, al ignorante, al oprimido por el diablo, al enfermo. En relación con su bondad y misericordia, Dios no hace acepción o diferencia de personas. En Mateo capítulo 5, versículo 45, nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Romanos capítulo 2, versículo 11, también nos habla de esta forma, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a pasar al siguiente bloque de los frutos del Espíritu. La fe, mansedumbre, templanza son virtudes del fruto del Espíritu Santo que actúan para perfeccionar la vida integral de los hijos de Dios. La fe debemos entenderla como un hecho garantizado, con muchas evidencias. Nos permite confiar a plenitud al 100% en Dios, en su palabra, en su pacto eterno y en su ser divino. Dios garantiza su credibilidad. Si Dios lo reveló, lo estableció, lo comprometió o lo prometió, es un hecho, es una realidad en Dios. Dios es el único que es fiel. Nosotros solo tenemos que actuar 100% de acuerdo a sus indicaciones, ser atentos a ellas y ser obedientes a su espíritu. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos confirma lo que habla acerca de la fe. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Depositar nuestra fe en otros asuntos de la vida es muy riesgoso, porque nadie garantiza al 100% su credibilidad aparte de Dios. Solo Dios es fiel. Mansedumbre es una reacción del comportamiento, una manifestación de la conducta, una total renuncia al orgullo, la altivez, a la soberbia, a la vanagloria. Significa renunciar a la fama, a la popularidad, al reconocimiento público o mención honorífica que exalte lo que ya se sabe, se entiende o se conoce. Dios nos llama a ser mansos para poder ser guiados y enseñados por todos los secretos espirituales de su reino. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos menciona esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Templanza es una condición y estado del ser. Debemos entenderlo como la condición y estado espiritual, moral y físico que poseemos y que nos permite una inquebrantable resistencia al enfrentar pecados, tentaciones, circunstancias fortuitas o negativas. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8, versículo 33 al 39, también nos habla:
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no hay siembra del Espíritu Santo en la mente y el corazón de las personas, nunca crecerán como árboles de justicia plantados en la casa de Jehová. Y desde luego, tampoco dará el Espíritu Santo su fruto en ellas. Esas personas darán fruto de maldad y se perderán eternamente. Por ese gran motivo, el Espíritu Santo debe estar llenando nuestros pensamientos y emociones, es decir, nuestra mente y corazón. Él debe dar su fruto en nosotros. Por eso es importante que tú y yo estemos cultivando, estemos practicando esa comunión íntima, esa relación íntima con Dios, para que a través de esa relación el Espíritu Santo esté en nosotros y que nos haga dar fruto. Solamente es a través de una relación muy íntima con el Señor, de permitir que la naturaleza de Dios esté en nuestras vidas, que nosotros menguemos para que el Espíritu de Dios esté gobernando nuestros pensamientos, nuestros deseos, y así demos fruto del Espíritu Santo y desechemos toda obra de la carne. Por eso te invito a que estés siempre dispuesto a que tu corazón esté buscando al Señor en una constante relación con Él, con una relación íntima con el Padre. Con esto te voy a invitar a que concluyamos este tiempo y podamos recordar unos puntos importantes en el término de este tema. Primer punto de nuestra conclusión. La producción en nosotros del fruto del Espíritu depende de nuestra fe en Dios y de la sujeción de nuestra voluntad propia hacia nuestro Dios. Punto número 2. Nuestra ocupación debe ser andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Punto número 3. El Espíritu Santo es nuestro labrador. Él nos guía a un desarrollo integral al sembrar la semilla de su fruto. Punto número 4. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza son la evidencia en nuestra vida del trabajo del Espíritu Santo, por lo cual tenemos que estar muy ocupados para que se manifiesten en nuestro ser cada uno de estos frutos. Y el 5, debemos permitir que el Espíritu Santo llene nuestra mente y corazón. Así seremos instrumentos para que Él siembre en quien no conoce de Dios. Nosotros seremos los que llevemos su palabra y que sembremos en el corazón de la gente una nueva esperanza, la esperanza que tenemos en Dios. Por eso, hermano, te invito a que día con día estemos procurando manifestar los frutos del Espíritu de Dios. Tú y yo debemos ser instrumentos en el establecimiento del reino de Dios aquí en esta tierra. Recuerda que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recuerda que solamente es a través de la operación del Espíritu Santo que nosotros podemos producir el bien. Dejar que la imagen, que la semejanza
de Dios se refleje en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Espero que esta palabra sea muy útil para ti y que te desafíe a que estés practicando y que estés agregando a tu vida cada uno de estos frutos. Dios, agradezco este tiempo en la lectura y escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que se encarne tu palabra en nuestros corazones y que nos permitas vivir practicando día con día y manifestando estos frutos del Espíritu Santo, que agreguemos a nuestro ser cada día cada uno de ellos. Sabemos que a través de ello tu reino, tu imagen y semejanza estará en nosotros y nosotros podemos dar testimonio, Señor, de ello para los hombres. Gracias porque nos dejas ser instrumentos tuyos y te pedimos que traigas, Señor, esperanza a los corazones y que los corazones estén dispuestos a recibirte como su único Salvador. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Dios te bendiga.